Muy buenas tardes a todos. En nombre del Comité de Legislación de Impuestos de la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá, quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra reunión. Mi nombre es Andrés Cosmas, soy presidente del Comité de Legislación e Impuestos de la Cámara y me acompaña Roberto Arosemena como vicepresidente. Quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos en la tarde de hoy. También aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestros patrocinadores Platinum que hacen posible que podamos llegar a ustedes el día de hoy. Entre ellos está Chevron, 3M, Citi, Delta, Panama Canal Railway, KPMG, Ricardo Pérez, AES Panamá y Atlas Bank. El día de hoy hemos seleccionado como tema de fondo de nuestra reunión lecciones aprendidas y perspectivas a 10 años de precios de transferencia en Panamá. Para analizarlo, hemos invitado a 3 expertos en la materia tributaria, específicamente en el área de precios de transferencia, y que tienen muchos años a cargo de estos trabajos en Panamá y en el exterior. Nos acompañan en la tarde de hoy, la licenciada Frida Medrano. Ella es licenciada y máster en Economía del Tecnológico de Monterrey y la Universidad SEX. Es socia fundadora de la firma Galíndez Medrano y Asociados, especializada en precios de transferencia. Fue jefa del Departamento de Precios de Transferencia de la DGI y delegada de Precios de Transferencia de la OCDE de 2016 a 2019. Klaus Vibrak, abogado tributarista, Master of Laws en Derecho Tributario Internacional de la Universidad de Economía y Negocios de Viena. Ha dedicado más de 10 años a asesorar empresas en materia tributaria y ha sido vicepresidente del Comité de Legislación e Impuestos de AmCham y expositor de congresos especializados en impuestos en Panamá e internacionales. Y Gloribet Bushbeck, que es licenciada en Contaduría Pública y máster en Administración de Empresas de la Universidad de Santa María en Caracas, Venezuela y la USMA de Panamá. Es gerente senior del Departamento de Impuestos en el área específica del área de precios de transferencia y ha participado como expositora en distintos congresos y seminarios de tributación e impuestos internacionales celebrados por la firma KPMG y en gremios locales, seminarios de actualización tributaria de la Asociación de Mujeres Contadoras de Panamá y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados. El 30 de junio del año 2010 va a ser una fecha que marca en Panamá un antes y un después. Este día se introduce como parte de nuestra legislación y a través de la Ley 33, formalmente la obligación de documentar las operaciones con partes relacionadas en el exterior bajo reglas de precios de transferencia. Hoy estamos a tan solo 4 días ya de cumplir 10 años de venir aplicando estas reglas en el proceso de evaluar el precio por el cual debemos medir las operaciones intragrupo como si fueran operaciones que normalmente mantenemos con partes no vinculadas. La realidad es que el camino no ha sido fácil. Como todo producto o servicio nuevo, conlleva un proceso de aprendizaje y que definitivamente fue más complicado por lo complejo y la ausencia de profesionales en la materia, lo que trajo como resultado una serie de conflictos a raíz de las diferentes interpretaciones que encontramos entre los diversos expertos de la materia y las autoridades fiscalizadoras, así como también de las personas que están a cargo de administrar la justicia en nuestro país. La siguiente presentación, básicamente, no nos queda más que reiterar el compromiso que tenemos los expositores, o que tienen los expositores, los profesionales de la contabilidad, los profesionales del derecho, los contribuyentes, asesores, e incluso las autoridades de la DGI, en que siempre hay un espacio para mejorar, siempre hay un espacio para aplicar cambios y buscar aprender de nuestro pasado y buscar mejoras, ya que todos estamos en el mismo barco y tenemos que remar para que las cosas funcionen mejor, ¿no? Los temas que vamos a abordar en la tarde de hoy básicamente incluyen la sujeción al régimen de precio de transferencia, las obligaciones ante la DGI, experiencias en la evolución de los procesos de precio de transferencia en Panamá,
indicadores y conductas de alto riesgo de precios de transferencia para administraciones tributarias, las dificultades de la implementación en la práctica de control de operaciones locales, cuáles han sido esas lecciones que hemos aprendido producto de los litigios que se han dado en materia de precios de transferencia, cuáles son las medidas oportunas de precios de transferencia que debemos tomar durante y posterior a la época del COVID-19, y cuáles son las perspectivas futuras que podemos esperar de precios de transferencia. Sin más, le doy la palabra entonces a nuestro panel de especialistas para que nos compartan sus comentarios. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Loribel Buchberg. Voy a iniciar este panel agradeciendo pues a AmCham y el comité que encabezan Andrés y Roberto por la iniciativa y la invitación a participar en esta charla con este panel de profesionales a quienes respeto y admiro mucho por su trayectoria. También agradezco a todos los que se han unido con nosotros la tarde de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien y con salud en casa, y pues a quienes inician sus actividades el día lunes, cuídense mucho. En primer lugar, vamos a revisar qué empresas están sujetas al régimen de precios de transferencia y cuáles son sus obligaciones específicamente bajo el escenario de regímenes o zonas económicas especiales. Para abrir el tema, pues lo primero que debemos saber o comentar es el hecho de que en Panamá el régimen de precios de transferencia se establece en principio a los contribuyentes que tenían operaciones con partes relacionadas en el exterior. Ahora bien, hay nuevos sujetos obligados en materia de precios de transferencia a partir del periodo fiscal 2019 bajo la modificación de la Ley 69. Esta ley establece nuevas disposiciones relacionadas con el ámbito de aplicación de precios de transferencia en Panamá, enfocándose principalmente en entidades que operan bajo un área económica especial. Área económica especial, pues Zona Libre de Colón, empresas bajo régimen CEN, Panamá Pacífico, Zona Libre de Petróleo, Ciudad del Saber. Además, hace la salvedad de que cualquier otra zona franca o área económica especial que se cree en el futuro también estaría sujeta al régimen de precios de transferencia. Ahora bien, siguiendo este hilo de la base legal donde se fundamenta la materia, pues debemos mencionar el artículo 762D del Código Fiscal y el artículo 762L, en donde el primero de ellos establece el ámbito de aplicación al régimen de precios de transferencia, pues diciendo que alcanza cualquier operación que un contribuyente realice con partes relacionadas residentes fiscales de otras jurisdicciones, y siempre y cuando esas operaciones impacten en la base imponible. Ahora bien, el artículo 762L del mismo código pues nos dice que los sujetos obligados a cumplir con la documentación de precios de transferencia en Panamá, considerando el régimen al cual se localiza la entidad. Para esto vamos a abrir pues el espectro en dos escenarios: las personas naturales o jurídicas establecidas en Panamá y las entidades que operan bajo un régimen especial también en Panamá. En primer lugar, estas personas naturales o jurídicas que pues están establecidas en Panamá y celebran operaciones con alguna parte relacionada, operando en un área económica especial, siempre y cuando esas operaciones afecten su base gravable, están sujetas al régimen de precios de transferencia. Ahora bien, las entidades que operan en un área económica especial y celebran operaciones con partes relacionadas, indistintamente de dónde están localizadas, sin importar si estas transacciones afectan o no su base gravable, van a estar sujetas al régimen de precios de transferencia. Digamos que este es pues el cambio más importante en la norma, porque incluye a las operaciones locales de los regímenes especiales sin importar exactamente la condición inicial, que era que afectaran la base imponible. Ahora bien, para estas empresas no es de aplicación el artículo 762D del Código Fiscal, algo que pues debemos rescatar de la norma. En este sentido, no es necesario que la operación sea con una parte relacionada en el exterior para que quede sujeta al régimen de precios de transferencia, sino que también están sujetas las operaciones locales. Asimismo, para las empresas de las zonas o áreas bajo regímenes especiales indicadas en el artículo 762L, que les comenté anteriormente, o las que se creen en el futuro. Bien, no es necesario que la transacción afecte los ingresos, costos o gastos para la determinación de la base gravable,
del impuesto sobre la renta, aunque estén exentas del pago del impuesto sobre la renta o mantengan una tarifa reducida, del impuesto quedan sujetas al régimen de precios de transferencia. Ahorita vamos a ver una serie de ejemplos para hacerlo un poquito más práctico. Entonces, todas estas disposiciones y todo este fundamento legal está, digamos, vigente a partir del periodo fiscal 2019. Eso quiere decir que todas las empresas que cerraron su ejercicio durante el periodo fiscal 2019 están sujetas a esta normativa. Por lo tanto, en las declaraciones juradas de rentas para ese periodo hay que reportar las operaciones que se hayan llevado a cabo con partes relacionadas, tanto locales como extranjeras, según sea el caso y según aplique. Entonces, en este sentido, el ejemplo que hemos visto en la práctica que suele ser bastante común es, por ejemplo, las regalías que son pagadas a entidades o residentes desde la zona libre de Colón. No son deducibles, sin embargo, debemos incluirlo en el renglón de partes relacionadas. Transacciones locales o extranjeras con partes relacionadas deben reportarse en los respectivos renglones de las declaraciones juradas de renta. Ahora bien, vamos a ver unos casos prácticos con ejemplos de entidades establecidas en diferentes jurisdicciones dentro del territorio panameño. En el caso 1, tenemos a la entidad Panamá S.A., que es una entidad constituida en la República de Panamá bajo un régimen tributario general que celebra operaciones con su parte relacionada, Cinta Costera S.A., que también está constituida en Panamá bajo el mismo régimen. ¿Está obligada a cumplir con las disposiciones en materia de precios de transferencia? No. En este caso, ninguna de las dos está obligada a cumplir con las obligaciones de precios de transferencia. Tenemos un segundo escenario, un segundo caso, de Panamá S.A., que celebra operaciones con su parte relacionada Panamá Pacífico S.A., entidad establecida en el área de Panamá Pacífico. ¿Está obligada a cumplir con las disposiciones en materia de precios de transferencia? Pues Panamá S.A. está sujeta si y solo si estas operaciones que celebra con Panamá Pacífico S.A. afectan su base gravable. Ahora bien, bajo el mismo escenario del caso 2, ¿Panamá Pacífico S.A. estaría obligada? La respuesta es que sí. Estaría obligada a ser una compañía que está establecida en un área económica especial, independientemente de que sus transacciones afecten o no su base gravable. Bajo un cuarto escenario de la empresa SEM S.A., que es una entidad bajo el régimen SEM, celebra operaciones con la entidad Panamá Pacífico S.A. y también con Panamá S.A. ¿Está obligada? Pues sí. La empresa SEM, que realiza operaciones con una empresa en un régimen o zona económica especial y con una empresa en régimen general, pues está obligada a documentar tanto la transacción con su parte relacionada en Panamá Pacífico como con Panamá S.A. Y es exactamente el mismo caso, el caso número 5 de Zona Libre de Colón y las empresas SEM. Estarían ambas obligadas a reportar sus transacciones en el formulario 930 y a documentarlas en el estudio de precios de transferencia, que eso lo vamos a ver en detalle o un poquito más adelante en la siguiente lámina. Si me ayudas, por favor, con la siguiente lámina, Roberto. Perfecto. Ahora bien, hilando pues las obligaciones en materia de precios de transferencia para regímenes especiales, lo primero que tenemos que comentar es que son exactamente las mismas obligaciones que se habían estado, digamos, cumpliendo para régimen general. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que pues debemos cumplir bajo este escenario con el formulario 930, el local file, el master file, dependiendo pues, ya lo vamos a ver cuáles son las condiciones del grupo multinacional, y el reporte país por país, que pues ha estado sonando últimamente bastante porque ya entró en vigencia en Panamá. Entonces, digamos que lo primero que tenemos que decir del formulario 930 es la medida que tomó el gobierno en Panamá en este sentido, que fue el aplazamiento de la presentación del informe de precios de transferencia mediante el decreto ejecutivo el 27 de mayo del 2020, el decreto ejecutivo número 298,
extiende el plazo hasta el 30 de septiembre de 2020 para aquellos contribuyentes que tengan periodos fiscales calendario. Esto quiere decir que si nuestro periodo fiscal cerró en marzo, tenemos exactamente el mismo periodo para presentar el formulario, no tenemos prórroga, entonces no entran dentro del paraguas de este decreto ejecutivo. Un poquito para ponernos en línea de lo que es el objetivo y el enfoque del formulario 930 para aquellos contribuyentes que le corresponda hacer el formulario y el estudio por primera vez este año. Les puedo comentar que pues el objetivo, uno de los objetivos principales del formulario 930 es el acceso a la información económica del contribuyente y del grupo multinacional al que pertenece. Como muchos ya sabrán, el formulario 930 sufrió algunos cambios en los últimos años y ahora no solamente se reporta información del contribuyente y sus sino que bien, no solamente se reportan la información económica del contribuyente y sus operaciones, sino que también se incluyó solicitud de información al grupo multinacional al que pertenece ese contribuyente. Entonces, en el formulario 930 no solamente reportamos el detalle de las operaciones con partes relacionadas en el exterior o locales, sino que también reportamos alguna información que corresponde al grupo multinacional. El enfoque del formulario 930 es proveer información económica del contribuyente y las comparables que se están utilizando para los respectivos análisis. Entre otras cosas, algo bastante importante que debemos mencionar en relación al formulario 930 es que para este año surgen algunas inquietudes, como por ejemplo, cómo vamos a reportar las operaciones locales, porque el formulario 930 al día de hoy, digamos que no despliega o no tiene una opción para reportar las operaciones locales de acuerdo a su área económica especial. Esto quiere decir que si hay operaciones en Panamá Pacífico o en Zona Libre de Colón, no se puede detallar en el formulario en dónde se están llevando a cabo o en qué régimen económico especial se está llevando a cabo esta transacción. Por lo que es bastante oportuno el hecho de considerar la prórroga para trabajar tal vez de la mano con la administración tributaria y entender un poco cuál es la expectativa, cuál es pues lo que ellos esperan recibir en función de que todavía tenemos un par de meses para ello y revisar en el interín de este tiempo si se pueden hacer algunos cambios o si está planteado o está pues formulado dentro de la administración tributaria generar algún cambio en el reporte para fines de poder documentar las transacciones locales. Ahora bien, el formulario 930 tiene una multa por la no presentación o por la presentación tardía, que es del 1% del monto bruto de las operaciones llevadas a cabo con partes relacionadas en el exterior. Esta multa tiene pues un máximo de 1 millón de balboas. Ahora bien, vamos a pasar a revisar un poco el enfoque y el objetivo del local file o el estudio de precios de transferencia. Sí, es esa misma lámina, Roberto. Uno de los objetivos principales del estudio de precios de transferencia, lo que pues la norma llama reporte local o local file, es considerar las consideraciones apropiadas que se deben hacer para establecer los precios de transferencia, determinar en gran medida la distribución de la renta y los gastos por los beneficios gravables de las empresas asociadas y ubicadas en diferentes jurisdicciones fiscales. El enfoque del estudio de precios de transferencia es proveer un detalle adicional de las operaciones con partes relacionadas y las transacciones llevadas a cabo por cada jurisdicción. Es por esto que cuando decidimos presentar el formulario 930 no podemos simplemente cumplir con un solo entregable. Es básicamente mandatorio documentar ese detalle de operaciones y soportarlo en el estudio de precios de transferencia, porque ese es su objetivo. Es el objetivo del estudio, documentar y explicar por qué ese formulario 930 tiene esa información y cómo se está documentando y qué se hizo durante ese año para que esos resultados fuesen
pues los resultados para esas transacciones. Entonces digamos que los documentos no son documentos aislados, pues son completamente vinculantes, digamos. Ahora bien, con el master file o el reporte maestro, pues esto como tal no está implementado en Panamá, sin embargo la norma en su actualización pues establece que este reporte es, digamos, exactamente lo mismo que solicita la OCDE. Su objetivo es la evaluación de riesgos y el enfoque es proveer una visión general del grupo multinacional y los negocios que el grupo lleva a cabo. Digamos que el master file es una radiografía del grupo multinacional, sus funciones, su cadena de valor, los riesgos que asume como grupo y, digamos, los activos que están implicados en el desarrollo de la actividad como grupo multinacional. Ahora bien, si pasamos al country by country, que bueno, como les comenté anteriormente, ha estado, digamos, un poco en boga porque muchos de los contribuyentes tuvieron que notificar el country by country en Panamá. Digamos que el objetivo del country by country es priorizar las auditorías. Con este documento las administraciones tributarias se van a, pues, a percatar de en dónde se están generando los ingresos del grupo, cuáles son los indicadores económicos del grupo, y si bien el master file es una radiografía funcional del grupo multinacional, entonces el country by country es la contraparte de la radiografía económica. Es una radiografía donde se van a poder ver todos los indicadores económicos del grupo multinacional. Este documento debe presentarlo la casa matriz del grupo multinacional cuando tenga ingresos consolidados superiores a los 750 millones de euros o su equivalente en Balboa para una tasa que no se ha movido el año a una tasa de cambio de enero del 2015. Eso es bien importante considerarlo en el caso de los países que pues no está, la moneda no es euros o dólares, ¿no? De igual manera, la entidad del grupo integrante del grupo multinacional que resida en Panamá y pertenezca a este grupo multinacional debe notificar a la DGI quién presenta el country by country, en qué entidad lo presenta y una serie de detalles, como por ejemplo los ingresos que tuvo el grupo, de todas las entidades que pertenecen a ese grupo multinacional. Entonces, para resumir, el country by country lo presenta Casa Matriz siempre y cuando supere unos ingresos consolidados de 750 millones de euros o su equivalente en balboas. El grupo multinacional, digamos la empresa en Panamá que pertenezca a ese grupo multinacional, debe notificar a la administración tributaria que el grupo multinacional pues ha presentado el country by country en el país de su casa matriz. Ahora bien, la información que contiene el reporte país por país, el country by country, podemos mencionar, como les comenté hace un momento, que es una radiografía financiera, contiene el monto de los ingresos, las ganancias, las pérdidas, los impuestos que se pagan, dónde se pagan, básicamente las tasas que se pagan. En algunos casos habrá que explicar por qué cuando son tasas de baja imposición o nulas, porque esto pues puede levantar algunas alertas para las administraciones tributarias. Recordemos que la idea del country by country es que se pueda compartir entre administraciones tributarias para, en caso de revisiones a grupos multinacionales, poder ser consistentes con el enfoque de las auditorías que van a tener esas administraciones tributarias. Ahora bien, la declaración jurada de rentas. No puedo dejar de hablar de la declaración jurada de rentas en este renglón porque no podemos ver a la declaración jurada de renta como una isla. Como vieron anteriormente, todo está íntimamente relacionado. Si ahora tenemos que tomar en cuenta de que si es gravable, si no es gravable, si es deducible, si no es deducible, hay una serie de condiciones que hacen que la declaración de renta sea protagonista, incluso en el ámbito de precios de transferencia, porque digamos que es el mecanismo que considero más rápido, que considero expedito para la administración tributaria, puede determinar si el contribuyente tiene pues que cumplir con el régimen de precios de transferencia.
Entonces, la importancia que cobra la declaración jurada de rentas con el formulario 930 es que debemos presentar o digamos elaborar ambos documentos en paralelo para evitar que se generen algunas diferencias que pueden levantar algunas banderas rojas a la administración tributaria, porque en teoría no deberían existir diferencias en los ingresos, costos y gastos que estamos reportando en la declaración jurada de renta con la información que se está reportando en el formulario 930. Entonces, para cerrar este punto, la idea que me gustaría que pudieran pues llevarse de esta parte de mi exposición es el hecho de que la declaración jurada de rentas debe tener información que vaya alineada perfectamente con el formulario 930. Y el escenario ideal es trabajar con los asesores de ambas áreas en paralelo antes de la declaración jurada de renta, porque esto además nos va a permitir prever cualquier tipo de ajustes que se genere en materia de precios de transferencia. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero la declaración jurada de rentas toma tanto protagonismo es por eso, porque una vez que tengamos los resultados de precios de transferencia, podríamos revisar si va a ser necesario o no ajustar la información que debemos reportar en la declaración jurada de rentas. Y bueno, con eso pues finalizo mi exposición. Le doy la palabra a Klaus. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora lo que quisiera hacer es echar una pequeña mirada hacia atrás, que ha pasado dentro de estos 10 años, como un preámbulo para que luego Frida nos comente sobre esos elementos de riesgo que debemos tener cuidado, que dan indicios a la administración tributaria de que debe iniciar una auditoría, y luego retomamos la palabra para ver qué es lo que hemos estado aprendiendo de las sentencias, de los litigios que hemos manejado ante la administración tributaria, ¿no? Entonces, para recapitular brevemente, podemos ver por un lado que en estos 10 años que se cumplen la próxima semana, hemos visto constante que hemos hecho esta remisión a las guías de la OCDE. De hecho, incluso la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció al caso y en el Pleno confirmó que es perfectamente viable que la legislación panameña remita como guía de interpretación, no como una norma nueva, a estas guías. Y eso, a pesar de que esta remisión fue hecha en el 2010, pero la OCDE actualiza en el 2017 su guía, entonces estamos utilizando esas nuevas guías como insumo para interpretar sin contradecir en ningún momento la legislación panameña. Lo que sí hemos visto es que el alcance ha ido creciendo poco a poco. Antes era muy limitado porque requería que el contribuyente tuviera una aplicación a un convenio, pero en ese entonces, en el 2010, 2012, no teníamos 1 o 2 convenios en vigencia, o sea que había pocas transacciones que estaban sujetas al régimen, así que luego se cambia y entonces ahora se exige que por lo menos la transacción sea transfronteriza, pero en el 2017 ya nos dicen, hey, espérate, transacciones domésticas entre régimen especial y régimen normal en Panamá también están sujetas a precios de transferencia. Así que eso nos puede estar dando una visión de que este es un tema que ha ido creciendo y no es que vamos hacia atrás. Sí, reconozco que todavía hay muchos temas abiertos. El tema sobre el impuesto complementario, yo pensé que estaba saldado, pero no lo está. Vamos a verlo más adelante en las sentencias del Tribunal Administrativo Tributario. La nueva definición de precios de transferencia entre transacciones domésticas, cuando pone ese salvo lo dispuesto en el 762D, puede generar problemas de interpretación. Creo que eso va a ser discutido. No hemos visto en la norma una remisión o ¿qué pasa cuando en una transacción doméstica una parte la DGI le dice, oye, tú debiste haber ganado más, pero ya ese ingreso fue tributado en la otra parte? Si nos van a ajustar las dos
empresas al mismo tiempo. Ese tipo de cosas vamos a tener que estar debatiéndolas, ¿no? Entonces, en la siguiente filmina, lo que queremos conversar es sobre la percepción de cómo hemos visto la evolución del riesgo. Roberto, ¿podrías pasar a la siguiente, por favor? Roberto. Bueno, aquí lo que tratamos de graficar es simplemente una percepción tratando de puntualizar cómo está el comportamiento de la prioridad que le hemos dado al tema frente a algunos eventos puntuales que nos hemos visto, ¿no? Ya Andrés nos comentó al principio si era novedoso y muy limitado, por eso vemos que está bastante abajo en la curva, pero la importación, por decirlo así, de expertise, de talento de afuera nos ayudó a crecer la práctica. Ya en el 2012, cuando empiezan a abrir y dicen no solo los convenios, las transacciones con convenio van a estar sujetas a precio de transferencia, sino transacciones transfronterizas, tanto contribuyentes como la DGI empezamos una fase de implementación, de preocupación por tratar de hacer las cosas. Algunas personas un poquito rezagadas, pero ciertamente las personas rezagadas creo que recibieron un mensaje alto y claro cuando la DGI automáticamente empieza a imponer multas de hasta $1 millón por no presentar el 930. También fue muy interesante que la DGI, preparándose en su actuar fiscalizador, lo que hace es que en un año hace un barrido y le dice a muchas empresas, dame tu estudio de precio de transferencia para verlo. Entonces ahí todo el mundo, oye, espérate, sí, ya esto está pasando, esto va a suceder. Desde ese momento entonces estábamos en tensión o sí había mucho empuje, pero ya luego entonces ante las noticias por ahí de que ya algo sea nuevo, de fallo, sí hemos percibido que ya nos familiarizamos, dijimos, oye, ya yo hice mi estudio, hice mi adopción, ahora nada más hago unos ajustes pequeñitos y entonces ya vimos como que, oye, no es tan complicado y tengo una percepción de que se ha vuelto casi como un commodity, como que, oye, espérate, no está en el punto 1 del plato o del menú, sino que ya lo tenemos un poquito más abajo. Ahí, ojo, tenemos que tener cuidado porque cuando hemos estado bajando esta curva, en realidad la DGI ha estado auditando, han habido fallos del TAT y entonces ya eso va despertando nuevamente el interés. El country by country nuevamente impulsa el interés porque seamos sinceros, muchas veces estamos trabajando en cada país de manera separada y yo sé que yo recibo un servicio de Holanda de tesorería, pero no me llevo a cuestionar mucho. Ahora la DGI sabe, sin que nosotros tengamos que decirle cuántas personas hay en Holanda prestándome el servicio, porque a través del country by country ya le hemos dado indicadores clave. Y el COVID, no solo por la necesidad de dinero para el Estado, también nos va a poner a prueba, oye, ¿será cierto que todos esos riesgos que yo estaba diciendo que yo asumía, los seguiré asumiendo y se materializan? ¿Cómo voy a justificar esas pérdidas? Y si yo decía que yo no tenía ningún riesgo, ¿cómo justifico mis pérdidas, ¿no? Entonces, de eso vamos a regresar más adelante, pero Frida, coméntanos por favor un poquito de estos indicadores, ¿no? Muchas gracias, Klaus. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes. Me disculpo por anticipado porque mi internet se acaba de caer. Lo recuperé, pero en caso de que no me escuchen bien, por favor, les pido que me dejen saber para ver cómo resuelvo con el celular. Bueno, yo quisiera compartirles un poquito, aprovechando mi experiencia que he tenido en el sector público también, para conversarles un poco de las conductas que pueden ser clasificadas como de alto riesgo entre los contribuyentes, para que tengamos cuidado de no incurrir en esas conductas. Por un lado está algunas conductas que ya Gloria ha explicado bastante y no quisiera profundizar,
Pero está el tema del incumplimiento que causa multa, y en ese sentido debemos tener mucho cuidado de no reportar, de no declararnos como sujetos al régimen de precios de transferencia en la declaración jurada de rentas, que es el primer momento en el que un contribuyente le informa a la administración que está sujeta al régimen, porque al final la administración tributaria, porque la administración tributaria al final tiene cruces de información a través de intercambio de información tributaria, remesas, informes de compra, intercambio entre distintos entes gubernamentales que pueden llevar a que la administración, a pesar de que no se haya reportado al contribuyente como sujeto al régimen, pueda detectar que hay algún tipo de sujeción y por lo tanto llevar a una multa que, como bien dijo Glory, es una multa bastante elevada para el informe de precios de transferencia del 1% de las operaciones y que puede llegar hasta 1 millón, y recordemos que eso puede ser para cada periodo que no haya sido declarado. Así también para los contribuyentes que no presenten otra documentación, como por ejemplo el estudio o documentación solicitada en un proceso de fiscalización. Algunos ya han tenido la experiencia, también hay multas específicas para este tipo de incumplimientos. Y ahora ya entrando un poco más allá, ¿a qué conductas pueden ser de alto riesgo para la apertura de un proceso de fiscalización, que es al final lo que más le preocupa a los contribuyentes? Hay conductas que son muy claras para la administración, que son de fácil acceso, como por ejemplo las pérdidas recurrentes o resultados negativos o muy limitados cuando hay un monto importante de operaciones con partes relacionadas, porque aquí la administración puede hacer algún tipo de correlación entre el monto de operaciones y estos resultados que para los efectos de precios de transferencia ninguna empresa esperaría obtener resultados negativos por un periodo prolongado sin esperar rentabilidad futura. Así que esto es algo que puede ser calificado como de alto riesgo. Otras cosas también, en los países con los que se celebran operaciones, si están ubicados en países de baja o nula tributación, eso también puede ser un factor elevado de riesgo. Inconsistencias, esto ha sido algo importante de parte de la administración, cuando se encuentran inconsistencias entre la declaración, el informe y el estudio de precios de transferencia, esto puede llevar a la apertura de un proceso de fiscalización. También importante, omisión de operaciones en los estudios de precios de transferencia. Esto también puede jugar un rol clave. Es importante reportar todas las operaciones, tratar de mantener una tasa considerable para cada tipo de operación de rentabilidad. Cambios en la caracterización de operaciones, los métodos, las comparables de un año a otro. Esto han sido uno de los motivos, los que tenemos experiencia en la práctica en precios de transferencia, sabemos que son algunos de los motivos principales que llevan a un proceso de auditoría de precios de transferencia. Aplicación incompleta o equivocada de los métodos es muy importante porque estos últimos dos puntos, la aplicación del método, la selección del método y los ajustes de comparabilidad, realmente son los indicadores que nos llevan, indicadores de riesgo que nos llevan a los casos más grandes de precios de transferencia, a los mayores ajustes y impuestos por pagar, porque un simple cambio de método que haya sido un análisis a nivel bruto y que la administración detecte que hay unos gastos relevantes y que los resultados a nivel neto operativo son deficientes, puede llevar a una simple reclasificación de método que lleva a un ajuste importante en materia de precios de transferencia. Asimismo, con los ajustes de comparabilidad, hay que cuidar mucho la razonabilidad económica de los ajustes, hay que cuidar también el efecto que tienen en la comparabilidad, si realmente mejora la comparabilidad, porque es muy fácil para la administración decir que un ajuste es o no procedente en función a que si no mejora la comparabilidad, el ajuste realmente no procede según el artículo 762E. Entonces, estos son algunos puntos claves que debemos tener muy presentes en nuestras obligaciones de precios de transferencia. Roberto, gracias. Ahora, un tema que es muy importante en este momento y que también quisiera compartirles algunas de las preocupaciones que estamos teniendo ahorita, que estamos viendo un poco más al mediano plazo, a futuro, es el tema del control de las operaciones locales. Aquí ya Gloria nos explicó en cuanto a obligaciones que estamos viendo, por eso no quiero entrar mucho a hablar sobre los temas de documentación, porque ya lo vimos al principio de este conversatorio. Hemos visto que en cuanto al informe de precios de transferencia hay que hacer algunos ajustes. Hemos visto que el estudio ahora va a ser clave, así como el master file, porque ahora la administración va a tener información
de distintas partes del grupo ubicadas en Panamá y por lo tanto tendrán una mejor idea de lo que está ocurriendo dentro del territorio nacional. Un factor importante que hay que considerar y que es el aspecto clave que dificulta un poco el análisis de las operaciones locales es el aspecto bilateral que tienen las mismas o multilateral, porque a diferencia de que antes la administración solamente tenía que preocuparse por la parte ubicada en el territorio nacional, porque la transacción era transfronteriza con otro país, ahora la administración está encargada de revisar o fiscalizar a las dos partes o varias partes de la transacción o del grupo y por lo tanto habrá mucha más información, pueden haber muchos más problemas en el cumplimiento y las inconsistencias van a quedar mucho más evidentes. Ahora quiero entrar, además de la documentación, como les estaba comentando, a hablar ya un poco más en los aspectos técnicos que nos preocupan y los aspectos en los procesos de fiscalización que probablemente estaremos discutiendo los próximos años, cuando ya empecemos a ver un poco de fallos y de resoluciones de la DGI en temas de operaciones locales. En cuanto a comparabilidad, bueno, ahora va a ser mucho más importante la sustancia. ¿Por qué? Porque como ahora hay varios entes o varias partes ubicadas en el territorio nacional de las cuales la administración va a tener información, la distribución de la renta va a ser mucho más basada en la sustancia. Ahora sí va a ser mucho más importante qué brinda cada parte, cuál es el valor agregado de las actividades de cada una de las partes, qué riesgos tiene en sus operaciones, para determinar entonces cómo va a ser la asignación de esta renta. Otra cosa importante, como les estaba mencionando, es la consistencia o la coherencia que se vea en la documentación, en los distintos tipos de documentación, y especialmente en cuanto al análisis y la metodología. Porque ahora, como tenemos que pensar que tenemos a las dos partes de la transacción siendo revisadas por la misma autoridad, el análisis que se haga para una de las partes tiene que coincidir o tener sentido desde el punto de vista económico con el análisis que se hace para la otra parte. Y bueno, otro tema muy importante que también es una preocupación ahorita entre los asesores y los contribuyentes es el tema de las comparables. ¿Qué comparables van a ser adecuadas para operaciones locales? El tema de utilizar comparables locales, que sería lo ideal, es que en nuestro mercado las comparables locales son muy limitadas. Lo hemos visto ya en casos también de transacciones internacionales, en los que también se trata de buscar comparables domésticas primero, pero es muy complicado porque no tenemos suficiente información pública de este tipo de comparables y por lo tanto probablemente se va a tener que recurrir a comparables internacionales. Sin embargo, esto va a traer muchas diferencias porque definitivamente hay diferencias entre cómo se realizan las operaciones en otros países a cómo se realizan aquí en Panamá. Entonces vamos a tener que analizar cómo van a ser procedentes o no los ajustes por nivel de mercado, circunstancias económicas, que tal vez ahora tomen un poco más de relevancia. Y vamos a ver seguramente discusiones interesantes sobre este tema. Otro tema, y aquí entramos en unos temas que son realmente interesantísimos para los abogados especialmente, son los temas de la fiscalización y los temas de qué pasa después del proceso de fiscalización. Importante en un proceso de fiscalización, probablemente operación local, vamos a ver que tal vez puedan ser simultáneos, porque para tener mayor información de una de las partes y para poder ver la transacción como un todo, la administración también podrá abrir un proceso a la otra parte y por lo tanto tener una idea mejor de lo que está ocurriendo dentro del grupo. Entonces va a ser costos adicionales para el contribuyente definitivamente. Hay que tener la información bastante detallada, bastante coherente, hay que hacer un esfuerzo coordinado entre las partes para asegurar que todo coincida y que se haga de manera apropiada. Es interesante, también pueden haber más de un proceso de liquidación adicional al mismo tiempo, porque tenemos que recordar que hay transacciones transfronterizas al mismo tiempo que transacciones locales, y puede ser que en algún caso para una hay un ajuste de transacción local y para otra hay un ajuste de transacción transfronteriza, y tenemos que lidiar con esos casos al mismo tiempo. Un tema muy importante en cuanto a la liquidación, que ya se ha estado conversando recientemente, un tema importante en cuanto a la liquidación adicional para operaciones locales va a ser el tema del ajuste correlativo. El ajuste correlativo, bueno, es un tema un poco complejo, pero
de manera resumida, es para las transacciones transfronterizas, los convenios para evitar la doble imposición prevén que en el caso que sea un ajuste en uno de los estados, a la parte ubicada en ese estado, el otro estado puede brindarle un ajuste que sea compensatorio por la renta que ahora se traspasó al otro estado y que había sido declarado en el segundo estado. En el tema, realmente ahorita en Panamá solo tenemos previsto con los países con los que se tiene suscrito un convenio, pero a nivel local, ya que se trata de la misma autoridad tributaria, sería interesante ver si en adelante se va a prever qué ocurrirá, cómo se podrá subsanar para que no tengamos un problema de doble imposición local. Sobre este tema, importante saber que el artículo 762B actualmente dispone que solo podrán hacerse ajustes de precios de transferencia por parte de la DGI cuando lo que haya hecho el contribuyente haya resultado en una menor tributación para el país, por lo que eso sería un impedimento para un ajuste correlativo local, pero habría que ver cómo podría manejarse desde el punto de vista de ahora, con ahora el nuevo Código de Procedimiento Tributario, en su propuesta de regularización o a través de rectificativas que por supuesto tienen la limitante de la prescripción. Otro tema importante, para este tipo de transacciones locales, si tenemos litigios paralelos, recordar que para un litigio lo que se trate de defender va a ser exactamente lo contrario para el otro litigio y puede ser contraproducente para los casos, así que también en los procesos de litigio hay que tener algún tipo de coordinación. Entonces, creo que esto es lo que les quiero compartir por ahora sobre estos temas y le regreso la palabra a Klaus para continuar con un tema muy interesante, lecciones aprendidas de los litigios. Gracias. Gracias, Frida. Hay más de 5 casos de precios de transferencia ya decididos a nivel del TAT. La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre la constitucionalidad y hay varios casos andando. Es imposible que en esta presentación podamos entrar a ver en detalle cada una porque cada una deja muchas lecciones, pero quiero darles un poquito un feeling para que estén conscientes de esto está sucediendo, esto es real, tenemos que tener cuidado, ¿no? No sin antes decirles que yo siento, y con todo el respeto del mundo, precio de transferencia no es una ciencia, no es 1 más 1 es 2. No quiere decir que no lo aprecio. La música a mí me gusta, pero tampoco es una ciencia, es un arte. Yo no diría que precio de transferencia es meramente un arte, pero es difícil poder decir que un análisis es absoluto y no hay forma de mejorarlo. Dicho eso, yo creo y debo reconocer que el papel de los abogados de la DGI, los auditores de la DGI, los magistrados del Tribunal Administrativo Tributario, los contribuyentes y los peritos se han portado a la altura y se nota esa intención de hacer las cosas bien. Estos litigios normalmente tienen una cuantía superior a 300.000. Los casos que hemos visto resueltos a nivel del TAT son todos antes de la modificación o la tipificación del delito fiscal, pero lo que les quiero decir aquí es, ojo, cuidado, tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos documentando nuestros precios de transferencia porque el safety net ese de los $300.000 para que no sea delito, no va a funcionar en precios de transferencia. Estamos hablando de casos de millones de dólares. Así que tenemos que siempre mostrar de buena fe las cosas y mantener y continuar trabajando de buena fe, ¿no? Hemos visto que las auditorías de precios de transferencia no están limitadas a precios de transferencia. De hecho, llega la notificación y nos dicen, usted ha sido seleccionado para una auditoría. Sí dice que está enfocada en precios de transferencia, pero puede ser que nos hace un ajuste de nuestro resultado financiero y después nos dicen, pero además, esto no es deducible. Entonces nos aumentan la base gravable. Los litigios están tomando aproximadamente para
culminar al nivel del TAT 4 años, y eso es una señal de alerta. Tenemos que tener cuidado porque los intereses y recargos van siendo exponenciales. De hecho, hay casos en que, por ejemplo, con la moratoria, los intereses, el riesgo o el dolor del contribuyente de seguir litigando por 3 o 4 años más, algo que ha pasado hace tanto tiempo, hace que un settlement por el precio que dice la DGI o el valor que dice la DGI, aunque no estés de acuerdo absolutamente y férreamente, dice ahí, es que los intereses y recargos son demasiado altos y pueden volver incluso superior que el nominal, ¿no? Entonces, ojo con las inconsistencias, porque la mayoría de los casos que hemos visto surgen de inconsistencias. Por ejemplo, 930 no pega con la declaración de renta, con partes relacionadas. La DGI nos dice, oye, dame información, y de repente dice, oye, espérate, en el estudio de precio de transferencia estás utilizando otros números, y qué tal si en los estados financieros hay otro cambio. Esas cosas nos debilitan la posición de sustentar, porque ya la DGI nos mira con otros ojos, y hay que tener mucho cuidado. Entonces yo sé que muchas veces de buena fe uno anda corriendo y tratando de presentar las cosas, pero hay que estar con cuidado, viendo que tenemos consistencia entre todas las áreas, y si hay un cambio de un año a otro, tenemos que tener una justificación. Por ejemplo, si un año yo tenía un rubro que yo declaré como costo y el próximo año yo lo declaro como gasto, ojo, la DGI puede decirnos o va a llamar la atención a la DGI y nos dice, oye, espérate, ¿por qué esa reclasificación? Porque eso sí va a ser relevante, no al resultado de la compañía después de costo y gasto, pero dependiendo del método que estés utilizando, puede causarte una variación, ¿no? Ya veo que por el chat hay muy buenas preguntas. Vamos a tratar de abordarlas luego, pero para adelantar acá, sí hemos visto que en todos los casos en que se entra a debatir ya la aplicación del método, la selección de comparables es fundamental. Hay que estar seguro, no porque el comparable esté dentro de la industria que nosotros creemos, eso es, y voy a enchorizar con 30 comparables. En las discusiones siempre se ha hecho un énfasis en los elementos de comparabilidad. Ya Roberto me está echando la siguiente. Vamos atrás un momentito, Roberto. Porque es más fácil quitar o decir que un comparable no es comparable porque encontramos diferencias en estrategias de negocio, en mercado, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con los comparables. Hemos encontrado posiciones o diferencias de criterios a todo nivel. Tanto la DGI una vez dijo a zona libre no le aplica precio de transferencia y después dice que sí. El TAT en 2 sentencias dice que sí, en una dice que no, y los contribuyentes también han tenido variación en esa discusión del complementario y si zona libre le aplica o no le aplica. Creo que todavía hay un tema por resolver. Mi posición veo que hay varias preguntas sobre eso. Mi posición es, oye, hagamos precios de transferencia para estar seguros de que estamos a salvo, porque inclusive el TAT cuando hace el análisis y ve un contribuyente que dice, la DGI me está tratando de multar por no presentar, pero ellos me dijeron que no tenía que presentar a una consulta. El TAT ha sido ejemplar en el sentido de reconocer la buena fe del contribuyente, y en un caso de precio de transferencia de obra de construcción la reconoce, pero en este caso la ley dice, hey, la consulta de la DGI es no vinculante, así que inclusive permite el gravamen, ¿no? Entonces, sí hemos visto una alta litigiosidad en zona libre, hay muchos casos de zona libre, y ojo, lo han tratado, a veces el ajuste a nivel de impuesto complementario es inclusive superior que el ajuste del impuesto sobre la renta,
pero les dejo, porque lo preguntan por ahí, de si una entidad, una sucursal de una sociedad extranjera en zona libre debe hacer precio de transferencia, porque la sucursal no paga impuesto complementario, pero hay un precedente del TAT, y lo dejo ahí sujeto a debate, porque no concuerdo con ello, pero lo respeto, es que si a una sociedad extranjera en zona libre debería pagar impuesto complementario. Así que si nos seguimos por la tesis que el complementario va a detonar la obligación de precio de transferencia, entonces tendría esa sucursal que presentar. Entonces, ahora sí, Roberto, pasamos a la última. A la siguiente página, Roberto. Yo creo que, y aplaudo, que el Código de Procedimiento Tributario ahora sí nos permite dos cosas que en estos casos de hace 4 años no estaban viendo. Y uno es esa oportunidad de que después de que se termina la auditoría, el fisco nos presente una propuesta de regularización y nosotros podamos discutirla y rebatirla antes de que salga la resolución, porque la práctica es que todos estamos corriendo, y así como nosotros corremos con nuestros cumplimientos a final de mes o a final de junio, la DGI también está corriendo. El plazo de prescripción o de revisión de la DGI era 3 años, pero resulta ser que nosotros entregamos el informe 6 meses después, y después tenemos 45 días después que nos pidan el estudio para entregarlo. Lo que quiere decir que en realidad la DGI tiene poco tiempo para hacer todo este análisis tan complejo. Y lo que sucede en muchas ocasiones es que el estudio o nos hacen los requerimientos cuando el siguiente año, cuando nosotros ya estamos preparándonos el año que acaba de acabar, y si el primer año teníamos problemas para cumplir en tiempo con nuestras obligaciones, el segundo año tenemos doble problema de tiempo porque tenemos que cumplir con nuestras obligaciones del año más los requerimientos de la auditoría, y se vuelve bastante difícil de negociar. Entonces, la ampliación del plazo de prescripción le permite a la DGI revisar más, pero también poder jugar un poquito más con estos tiempos de corredera que tenemos tanto, ¿no? Entonces, esa regularización que nos va a permitir, o propuesta de regularización, va a ser fenomenal para que podamos sentarnos con la DGI y decirle: mira, yo sé que tu posición o tu expectativa es cobrarme 5 millones de dólares en función de estos 3 comparables, pero en realidad tú sabes que los 2 comparables de acá no son tan fuertes y estos 2 de abajo son tan... Y podamos llegar a esa sensibilización o esa discusión técnica para llegar a una resolución final sin tener que ir a un litigio tan largo. Y lo otro fundamental que es perfectible, es mejorable en el código, es el arbitraje, pero la especialización, la complejidad y ese incremento tan alto de el costo financiero de llevar un litigio por 5 o 6 años, un arbitraje que lo resuelva en un año sería fenomenal, porque va a permitir no solo quitarle la incertidumbre al contribuyente, que todos los años va a tener que estar revelando en su estado financiero: y tengo un litigio de precio de transferencia que va de tanto a tanto, y salir de ese dolor de cabeza. Y para la DGI, sobre todo ahora en tiempos de COVID, va a permitir cobrar más rápido, ¿no? Descargando también esta complejidad en los tribunales, porque sinceramente el grado de especialización de este tipo de procesos, que cada resolución habitualmente sobrepasa las 40 páginas, difícilmente la veo poder profundizar a este nivel de detalle que se necesita a nivel de la Corte Suprema de Justicia, donde los magistrados están viendo muchas cosas y hay una mora judicial muchísimo más larga. Entonces, sí, mi recomendación sería empujar el tema del arbitraje, ya finalizar las reglamentaciones, la ley requiere, ¿no? Entonces, con eso doy la palabra a mis colegas.
No se escucha. Loribel, no se escucha. ¿Aló? Ok, ahora sí se escucha. Gracias, José. Bien, les comentaba que para cerrar y tratar de ser lo más breve posible, en virtud del tiempo que apremia, les voy a estar comentando sobre qué medidas de precios de transferencia se pueden aplicar ahora y en el corto plazo por los efectos del COVID dentro de los grupos multinacionales. Para empezar, pues sería bastante importante y prudente realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la empresa, con la información disponible, comparable al momento y sus posibles escenarios dentro del análisis de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque de esta manera nos va a permitir ser consistente con el análisis del año anterior, si bien es el caso. Ahora bien, les pregunto, estamos en el mes 6, ya estamos cerrando junio. ¿Han pensado en realizar esa prueba diagnóstica de resultados? ¿Saben si será necesario aplicar un tipo de ajuste? Yo les propongo que planteen eso en sus respectivas empresas y tomen las medidas a tiempo porque podrían surgir dificultades al momento de encontrar las comparables, como bien ha comentado Frida y Klaus. Entonces, esto definitivamente va a marcar la diferencia ante un posible ajuste al cierre del año. Los análisis de comparabilidad, ya también han hablado un poco de esto, sin embargo me gustaría resaltar que el análisis de comparabilidad cobra un poquito de importancia porque probablemente las empresas, después de haber atravesado el COVID, digamos que atraviesen procesos de reestructura, reconfiguración de funciones. Entonces, esto del análisis de comparabilidad guarda muchísima relación con la consistencia y la sustancia. Lo que quiere decir que si la empresa cambió de funciones, deberíamos hacer este análisis de comparabilidad a tiempo, porque las comparables que hemos estado utilizando en años anteriores no nos van a servir. Por otro lado, va a ser bastante importante revisar si se está cumpliendo con la política de precios de transferencia del grupo, entender cuáles son las acciones que va a tomar el grupo en función a ello y hacia dónde va, trabajar de la mano con los asesores para monitorear y determinar las posibles, digamos, los posibles ajustes que se puedan enfrentar a final de año en función de cumplir con la política de precios de transferencia. Por otro lado, el área contable, donde las empresas necesitan definir muchísimos temas para mejorar e identificar con claridad las consecuencias económicas de la pandemia. Asimismo, tenemos el área de los impuestos, de hay que determinar cuáles impuestos son prioridad para las debidas afectaciones fiscales, determinar si nuestros flujos de efectivos nos van a poder ayudar a enfrentar la situación y asignar el pago de esos impuestos, digamos, con la prioridad que tengan dentro de la empresa. Podrían surgir cuestionamientos de las administraciones tributarias para las empresas que reportan resultados en pérdida. Entonces es necesario que estas empresas hagan este análisis previo y además documenten y justifiquen estas pérdidas. Por otro lado, el tema de los contratos intercompañía, va a ser necesario que las modificaciones a los precios y las contraprestaciones que tengan sus respectivos sustentos legales, que los términos contractuales queden establecidos bajo un nuevo contrato, porque probablemente los términos contractuales que están ahorita vigentes no se adapten a la situación de crisis de la pandemia. Entonces, va a ser importante reestructurar algunas cláusulas y definir nuevamente las bases y condiciones del negocio, de cómo se están pactando los precios con esas partes relacionadas. Por otro lado, tenemos la caracterización de las entidades en Panamá. Esto va, digamos, en línea con identificar si son entidades de riesgo limitado y confirmar si el nivel de rentabilidad de la empresa es consistente con las funciones llevadas a cabo, los activos utilizados, los riesgos asumidos. En este sentido, la definición de empresas de riesgo limitado es que son empresas que llevan a cabo funciones limitadas y asumen de forma moderada los riesgos de su operación, por lo que no tendrían por qué presentar pérdidas en sus estados financieros. Digamos que este es el punto más importante de este ítem en particular. No tendrían por qué presentar pérdidas en sus estados financieros en virtud de que, en teoría, son empresas que no tienen riesgos que impacten el giro del negocio de la compañía. Entonces, probablemente antes de la pandemia, una práctica bastante común en los grupos multinacionales es que cuando una empresa de riesgo limitado presenta baja rentabilidad,
y corría el riesgo de presentar sus resultados fuera de los valores de mercado, pues el grupo multinacional, específicamente Casa Matriz, generaba un apoyo a través de notas de crédito o notas de débito, según fuese el caso, y con este apoyo, que claramente pues al final del día es un ajuste, la empresa tenía la posibilidad de situarse dentro de los valores de mercado. Entonces, esto hay que considerarlo para ver si va a ser posible que los grupos multinacionales o esas casas matrices, después de la pandemia, pues es bastante probable que no puedan continuar con estas prácticas de apoyo a sus compañías del grupo económico, porque es bastante probable que hayan sufrido caídas dramáticas en sus ingresos y continúen teniendo costos altos. Entonces, esto podría básicamente desembocar en pérdidas potenciales para el grupo a lo largo de la cadena de valor, afectando a las empresas que conformen esa cadena de suministro sin importar cómo estén caracterizadas. Alto riesgo, bajo riesgo, riesgo completo. Eso ya perdería un poco la importancia porque estarían pues, por el tema de la pandemia, que fue un impacto global, todas en pérdida. Entonces, ahora bien, aquí la pregunta es, pues, si Casa Matriz va a tener el músculo financiero, ya estoy por terminar un minuto, si Casa Matriz va a tener el músculo financiero para apoyar a las empresas que han sido afectadas. Entonces, podríamos decir que no, porque ha sido un impacto global y probablemente todo el grupo esté en una crisis. Y para cerrar, pues, es importante destacar que precios de transferencia es un área fundamental que los mercados y las empresas deben valorar la mejor forma de determinar los precios y las contraprestaciones de sus operaciones entre partes relacionadas, ahora en Panamá localmente. Para concluir, creo que de todas estas medidas que podamos tomar, entre más oportunos se reconozcan los efectos y se tomen en consideración las medidas comentadas, yo creo que se debe dar el debido tratamiento y será más factible que los negocios mantengan confianza en sus inversionistas, los socios comerciales, incluso las autoridades tributarias y pues al final del día la confianza de los clientes que nos va a permitir mantener el negocio a flote. Y pues con esto finalizo para darle la palabra a Frida. Gracias, Glory. Bueno, ahorita como acabamos de ver con Glory, realmente el foco de precios de transferencia está sobre los efectos del COVID-19 y cómo las empresas van a subsanar o enfrentar estos retos de obligaciones en medio de esta crisis que estamos viviendo a nivel global. También tenemos que recordar que al final, en crisis pasadas ya se ha demostrado que los precios de transferencia son clave para la recuperación de las economías posterior a la crisis y por lo tanto debemos esperar que en el mediano plazo haya un fortalecimiento de las medidas de la administración tributaria para aumentar la recaudación. En ese sentido, para cerrar un poco de manera poética, ya que estamos viendo lo que ha pasado en los últimos 10 años, queremos hablarles un poco de lo que podemos esperar en los próximos 10. Y primero, en cuanto a la normativa local, algunas cosas que están pendientes y que sabemos que son prioridad del gobierno por los compromisos que se han suscrito. Está el tema de la conciliación de las directrices del 2017 con el marco jurídico local, que por el momento no se ha hecho. Hay que hacer una revisión de los métodos, del análisis de comparabilidad y por supuesto aprovechar para hacer cualquier revisión de cosas que hayamos descubierto en la práctica y que haya que mejorar. Desarrollo de las guías de procedimiento amistoso también están pendientes. Son parte de la acción 14, que es parte del estándar mínimo del proyecto BEPS, y por lo tanto esperamos que pronto la administración también desarrolle estas guías. Y aquí, en el tercer punto, quiero aprovechar también para responder la pregunta de mi querida amiga Linda Pérez, que es una excelente auditora de precios de transferencia, sobre el tema de los APAs. Realmente, en mi opinión, es muy importante que progresemos hacia estas medidas que llevan a una cooperación de la administración tributaria y los contribuyentes, como es los acuerdos anticipados de precios de transferencia, los APAs, que pueden ser unilaterales con la administración tributaria local o hasta bilaterales y también meter a otras administraciones tributarias de otros países y a otras contrapartes en las operaciones del contribuyente. Entonces lo veo muy positivo, especialmente para la seguridad jurídica y para aquellas empresas que tengan un alto volumen de operaciones sector primario, que son de alto riesgo también. Seguramente será muy beneficioso para este tipo de empresas
Y no hay que dejar de hablar, ya Klaus lo ha hablado un poco, pero quisiera también decir algunas otras cosas sobre la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Tributario. Sobre este punto hay varias cosas que van a ser importantes para precios de transferencia. El tema de las consultas vinculantes puede ayudar a determinar quién está sujeto al régimen. Muchas veces hay dificultades en determinarlo. El tema del arbitraje, como bien decía Klaus, va a ser muy importante para tocar los temas de fondo y abordarlos y llegar a una conclusión final que apoye a llegar a un resultado rápido y que no pasemos por un proceso tan largo que es malo tanto para la administración tributaria como para el contribuyente. También está el tema de la propuesta de regularización, también lo mencionó Klaus y se los mencionaba anteriormente. Aquí va a ser esa oportunidad que van a tener las partes, la administración y los contribuyentes, de conversar de fondo sobre los temas que se están discutiendo, que antes solamente se emitían directamente por la resolución de liquidación adicional. Y otro tema muy importante para precios de transferencia es la cláusula antielusiva general, que al final pudiera llevar a una recaracterización de operaciones, incluso la implementación del ajuste secundario que hasta el momento no se ha llevado en la práctica a los precios de transferencia en Panamá. Como autoridad tributaria, ¿qué esperamos? Ya lo hemos conversado, esperamos adecuaciones a la documentación de precios de transferencia, en especial el formulario 930, para adecuarlo al nuevo artículo 762L. Los cruces de información y análisis de riesgo probablemente van a ser mayores a medida que la DGI adopte mayores tecnologías. El impacto de los intercambios del CDC, del reporte país por país. Ahorita estamos viendo la primera etapa de notificación que hemos visto hasta este año, la etapa de notificación y etapa de presentación, pero recordemos que la administración también se va a beneficiar del intercambio como una herramienta de detección de riesgo y hay que ver qué va a ocurrir con esto. Y por supuesto, el aumento de las solicitudes de master file, que por el momento se han dado dentro de procesos de auditoría, solicitudes de documentación específica, pero van a ser más relevantes ahora con la implementación del régimen local, como les comentaba anteriormente. Ahora, ¿qué vemos a nivel regional y global? Porque también queremos que todos estemos en sintonía con las cosas que se esperan que haya presión a futuro también para cambios de precios de transferencia. Temas importantes de los que hemos estado participando activamente y que invitamos a toda la comunidad tributaria a participar son dos temas esenciales que se están desarrollando ahorita mismo en la OCDE. El tema de la economía digital para el desarrollo de directrices y nuevos modelos de la tributación de la economía digital. Es un tema que es ahorita creo que el más importante para precios de transferencia. El mayor desarrollo de la documentación del reporte país por país, porque este año ya inició la revisión de los criterios del contenido, del intercambio, entonces probablemente vengan nuevas modificaciones de este reporte, a pesar de que nosotros estamos todavía en una etapa tardía de implementación, temprana de implementación. Controles para actividades de alto valor. Ahorita esto se está dando mucho a nivel regional. Latinoamérica, países que tienen industrias extractivas importantes, están tratando de lograr mejores controles de estas actividades para que la renta permanezca en sus países, así que podemos ver también algo de eso, ya que nosotros ahora en Panamá también tenemos importantes actividades extractivas. Y por último, pero no menos importante, como les comentaba, vamos seguramente a sentir una presión internacional por el tema de la recuperación de los estados para la transparencia, revisión de los regímenes especiales y mayor documentación de precios de transferencia. Y con esto quisiera cerrar y agradecerle a todos por su participación y te devuelvo la palabra, Andrés. A mí me gustaría tomar 30 segundos para responderle la pregunta a Linda. Linda nos pregunta, ¿crees que para el análisis de PT del 2020, por ser atípico, 18 y 19, será necesario utilizar únicamente información financiera 2020 de las comparables en lugar de 3 años como lo es usual? Yo personalmente pienso que esto va a depender del sector económico al que pertenece el contribuyente, porque el COVID, por efectos de la pandemia, pues, muchos sectores se han visto ciertamente afectados, generando pérdidas astronómicas, pero hay sectores que han, digamos, tenido una oportunidad de crecimiento. Entonces considero que se tiene que analizar qué sector de la industria para poder definir si se va a utilizar la información financiera del 20 o si se va a generar un promedio como se ha venido haciendo desde que inició la práctica. Espero haber respondido tu pregunta, Linda.
También quisiera aprovechar para responder otra pregunta de Linda sobre cómo interpretamos el enunciado del 762L que habla sobre que no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 762D. Sobre ese tema, creo que tiene que ver con el hecho, quiero pensarlo, que tiene que ver con el hecho de que no será de aplicación, que estamos hablando de transacciones transfronterizas, sino que estamos hablando de transacciones locales. Sin embargo, una preocupación que tengo en lo personal y creo que muchos tenemos es que dentro de este artículo están contenidas la referencia técnica a las guías de precios de transferencia de la OCDE. Y esto, bueno, es algo preocupante, pero considerando que esta referencia técnica se refiere a todo lo dispuesto en el capítulo y sí son de aplicación los artículos de la metodología, el análisis de comparabilidad, la búsqueda de comparables, creo que podríamos seguir utilizando las guías de la OCDE como referencia técnica, pero por supuesto que esto hay que conversarlo. Ok, aquí tenemos otras preguntas. Tenemos otras preguntitas. Nos consultan a Carolina Ureña. Buenas tardes. ¿De dónde está tomando sus indicadores la administración tributaria panameña actualmente? Eso, no sé si alguno de ustedes tiene esa información. Bueno, no sé exactamente a qué tipo de indicadores, no sé si nos referimos a indicadores de riesgo, si nos referimos a los comparables probablemente. Si nos referimos a los comparables, bueno, la Administración Tributaria tiene acceso a bases de datos que contrata también como los asesores internacionales, Claro. las empresas que nos dedicamos a la asesoría. Otro tipo de indicadores, bueno, también la Administración Tributaria tiene acceso, por supuesto, a la Securities and Exchange Commission, a los reportes que presentan las empresas que los contribuyentes presentan también en su documentación comprobatoria. También se participa definitivamente de conversaciones con la OCDE, de conversaciones con otros países que tienen contacto directo, otras administraciones tributarias, con la DGI. Entonces, hay bastante información. También ahora se está empezando a implementar intercambios entre otras autoridades que no sean la DGI, pero que tengan información relevante para algunos sectores. Y esas cosas son cosas que vamos a ver a futuro y seguramente va a ser interesante. Sí, para agregar ahí, Andrés, nada más, si hay un fallo, una decisión del TAT en que la DGI planteó el caso de una manera tal en que quería nada más un comparable, y ese comparable era una sociedad que cotizaba en Bolsa de Valores en Panamá. Entonces, esa es una fuente de información, pero el tribunal lo que concluye, le dice a la DGI, espérate, un comparable es muy poquito, nosotros necesitamos hacer un rango intercuartil. En otra decisión dijo, 2 comparables te lo admito, y con eso construyó el rango, pero uno es muy poquito. Y dice, oye, espérate, pero, ojo, le llama la atención a la DGI diciéndole, si tú usas a ese comparable doméstico, no me puedes utilizar información que no sea pública, porque obviamente ese comparable presenta declaraciones de renta y manda un montón de información a la que no tiene acceso el contribuyente del caso que estaba haciendo en que debe ser solo información pública. Sí. Klaus, aquí hay una pregunta. Básicamente sabemos que han habido fallos controversiales entre las diferentes áreas de administración. Han habido alcances inclusive con el tema de las zonas libres. Y aquí nos pregunta José Galíndez, básicamente, si básicamente si en estos fallos el tema que dio origen a la controversia es básicamente parte de nitidez en el análisis de la aplicabilidad de la norma, porque básicamente estos fallos siempre se han remitido al hecho de la interpretación de que existe la obligación de pagar el impuesto complementario en la zona libre, y que en su momento la Dirección General de Ingresos, para algunos expertos también en el área, consideran que esto es como un impuesto sobre la renta. Sin embargo, cuando vemos la norma solamente habla de la renta agravable sujeta a impuestos sobre la renta, ¿no?
No sé si tú quisieras comentar algo sobre, o en esta dirección sobre estos fallos, porque entiendo que han habido fallos que se contradicen, ¿no? Sí, es una posición o es un punto que todavía no está claro o no está definido. Yo sí tenía una posición que decía, mira acá, si me aplica el complementario es parte del impuesto sobre la renta, así que no me juegues con los precios de transferencia para no pagar complementario. Básicamente es un resumen de mi análisis, ¿no? Pero sí hemos tenido en un periodo menor a 12 meses 3 decisiones al respecto que hacen el análisis. En la primera, 2 magistrados dicen, oye, yo interpreto que el complementario es parte del impuesto sobre la renta, así que si una transacción me afecta el complementario, tienen que aplicar precios de transferencia. Pero luego vino en diciembre del 2019 otra decisión del tribunal en que uno de los que fallaron diciendo lo que les acabo de comentar no estaba, sino que estaba de suplente, y la posición fue al revés. En ambos casos, el magistrado que está en los dos salva el voto, y se nota entonces que hay una disgregación. Los hechos del caso están claros, los magistrados lo admiten, pero sí veo que hay una interpretación diferente en el alcance. En el segundo fallo todavía se admite que el impuesto complementario es renta, es un impuesto sobre la renta, pero interpretan que la norma, cuando habla el 762D, cuando habla de en la determinación del impuesto sobre la renta, lo considera como renta neta gravable. Si no tiene incidencia en la renta neta gravable, entonces no le aplica. Y ya luego entonces tenemos un fallo una decisión del 2020 en que reversamos hacia el caso principal y la magistrada salva el voto. Entonces vemos separación completa. Yo me decanto por la posición de que el complementario debería afectarnos en la determinación de precios de transferencia, porque al final una base gravable de un impuesto sobre la renta está siendo afectado, pero reconozco que la norma, al hacer alusión a la determinación del impuesto sobre la renta, en vez de decir si es relevante para la renta neta gravable, que eso sí está definido en la ley, en el reglamento, da ambigüedades que seguramente estos casos van a ir hasta la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Por supuesto, no, y creo que la posición de muchas empresas en el pasado ha sido, mira, realmente yo por entrar en este tema del análisis no me voy a correr un riesgo de entrar en un conflicto con la autoridad tributaria. Para, tú sabes, ser como el caso de ejemplo a seguir, ¿no? Muchas empresas fueron más conservadoras y dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a hacer las cosas by the book, porque lo que es gris para mí es negro o blanco. Así que, bien, hay otra pregunta más que nos comparte Danilo, y por temas de tiempo me voy a remitir a la segunda, que nos dice, ¿qué sugieren que pueda hacer Panamá como país para ser excluido de las listas y no ser sujeto a medidas defensivas toda vez que se ha cumplido con los requerimientos de transparencia fiscal internacional y adopción de estándares de OCDE en términos de precios de transferencia, ¿no? Ustedes saben que básicamente Panamá todos los días aparece vinculada a una lista en otro país, y a pesar de que existen varios esfuerzos por tratar de cumplir con las reglas internacionales, seguimos siendo objeto de este tipo de ataques. No sé si ustedes tienen alguna idea en función de la dirección que apunta esta pregunta, si tienen algún comentario que quisieran añadir, ¿no? Mira, mi abuelita me decía, cría fama y acuéstate a dormir. Y eso creo que todavía estamos sufriendo un poquito de las actuaciones que hemos tenido. No descarto en que haya intereses y análisis poco profundos, no suficientemente profundos para descartarnos de la lista, pero hay de parte y parte. Eso de adoptar las medidas al último momento, de comprometernos y apenas cumplir,
y no entregar nos ha costado. Sí. Y el problema es que ir de último en la fila lo que hace es que luego cuando nos sacan de la fila nos ponen de primero y nosotros no queremos estar de primero en la fila. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando en temas de transparencia, no solo en temas de impuestos, sino contrataciones públicas, rule of law, Exacto. etcétera, para que nos vean con otros ojos. Sí, yo me quedo con eso porque también coincido en esta posición. Creo que es una suma de muchas cositas, ¿no? Que posiblemente no es que nos están viendo por una, sino por la suma de varias. Entonces yo pienso que Panamá debe alinearse para ver cómo va atacando cada una de ellas en la medida que corresponda, ¿no? Primero agradecer a ustedes por su tiempo, por básicamente la clase que nos han dado aquí en toda su experiencia que han tenido en el área práctica de precio de transferencia. La verdad es que todavía siento que queda mucho por ver. Creo que 1 hora y media es muy poco tiempo. Todavía, si nosotros nos miramos en otros países, el uso de los estudios de precio de transferencia, de repente en los procesos de impuestos aduanales, por ejemplo, o de presentaciones de rectificativas, ¿no? Que aquí en la práctica nosotros hemos visto como que los estudios de precio de transferencia siempre se utilizan como para demostrar diferencias en las rentas gravables, en la mayoría a favor del fisco. Sin embargo, la pregunta sería si esto eventualmente en un futuro podría ser utilizado como un elemento para justificar una rectificativa para disminuir la base de impuesto, ¿no? Actuando totalmente opuesto a lo que actualmente se ve. Y bueno, ver los temas que en otros países ya son de uso común, de la aplicación de los estudios de precio de transferencia para que los contribuyentes puedan cada día medir de una mejor manera las operaciones intragrupo, ¿no? De nuevo, gracias a ustedes. Les doy las gracias a toda la audiencia que tuvimos el día de hoy. Y espero de nuevo también que todas sus familias se encuentren con salud, en bienestar, lejos de la situación que estamos pasando en el país. Tenemos la esperanza de que pronto regresaremos a una nueva normalidad y nos volvemos a encontrar. Dios primero, estaremos enviando una nueva convocatoria para un próximo webinar. Antes de terminar, solamente recordar que el día de ayer se emitió en Gaceta Oficial el Acuerdo 94, que extiende el plazo para la presentación y pago de los impuestos municipales. La redacción de la norma no deja muy claro si se incluye, por ejemplo, la presentación del formulario de la declaración anual. Sin embargo, en redes el municipio de Panamá presentó una comunicación diciendo que se extendía hasta el 31 de julio la presentación del formulario de declaración anual. Así que sería bueno tener un poco más de claridad en esa dirección. Sin embargo, comentarles pues que el municipio de Panamá otorgó una extensión para pagar el impuesto hasta el 31 de julio. Y bueno, de nuevo, agradecer también a los patrocinadores Platinum de AmCham que hicieron posible que esto llegara a que pudiéramos reunirnos el día de hoy, que son 3M, Delta, KPMG, Citi, Ricardo Pérez, Panama Canal Railway, AES en Panamá, Atlas Bank y Chevron. De nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos en la tarde de hoy y esperamos volvernos a encontrar en una próxima oportunidad. Que tengan un buen fin de semana. Gracias a ustedes. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias.